Pues buenas noches a todos, bienvenidos al webinar mensual del Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de tener a la doctora Patricia Sauri Salazar, eh, que nos va a hablar de un tema que es un poquito complejo, un poquito difícil, eh, que no a muchos les gusta. Pero bueno, pues es algo que se tiene que hacer y qué mejor que tengamos a la experta aquí que nos hable de lo que se tiene que hacer, cómo se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Entonces, les presento a la doctora Patricia Sauri Salazar. La doctora es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella es especialista en audiología, otoneurología y foniatría por la UNAM, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación y con posgrado en foniatría y logopedia en el Hospital Universitario del Valle de Brón de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde el 2010 es la encargada y responsable del Gabinete de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Clínica de Mérida. Entonces, sin más por el momento, vamos a darle las gracias a la doctora Sauri y iniciar este webinar titulado La voz como herramienta laboral y la revisión de casos clínicos. Muchas gracias, doctora, y adelante. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Finalmente se logró porque está complicada la logística. En un gusto participar en esta jornada de la CAOFPI, que ha sido todo un boom y un éxito en estos últimos 2 años con la gestión de Herbert. Y en, sí es difícil en algunos aspectos, pero yo se los quise plantear de la forma más fácil y bonita de lo que es la foniatría y la atención al paciente con un problema de voz. Entonces, la dinámica que planeamos es que si tienen alguna duda o algún comentario o algo que quisieran en ese momento participar, levantan su manita y el doctor Campos pues les va a dar la palabra para que podamos interactuar un poco si es que así lo consideran. Si prefieren que sea al final, también va a haber un tiempo, yo creo, de preguntas y respuestas, pero bueno, vamos a intentar hacerlo fluido y armónico para que tengamos muchas ganancias de la presentación. Entonces voy a poner mi pantalla a compartir. Y mientras les comento a todos nuestros participantes que en la parte de abajo, en la parte de reacciones, hay una, si ustedes apretan ese botón, hay una pestaña que dice levantar mano o raise hand, y ahí le pueden dar, como lo estoy haciendo ahora, y en la pantalla, en la parte de aquí arriba, les va a salir una manita levantada y yo les voy a poder dar la palabra sin ningún problema. De igual manera, si quieren escribir preguntas en el chat, lo pueden hacer y vamos leyéndoselas a la doctora Sauri para que podamos hacer esta plática un poquito más interactiva. Muchas gracias y adelante, doctora. Bueno, pues hablando un poquito de la voz como herramienta laboral, planteamos una revisión de casos clínicos. Siempre parto de lo que es la definición de la voz según el diccionario de la Real Academia Española, que es el sonido que expulsa, que se produce por expulsar el aire de los pulmones y que al pasar por la laringe hace que vibren las cuerdas vocales y surge lo que es la voz. Es de acuerdo a las clasificaciones coloquiales de los tipos de voz, podemos tener voz hablada, voz cantada, voz gritada, por la forma como utilizamos nuestro instrumento vocal. Podemos tener una voz proyectada o no proyectada o de apremio, según la expresividad. Una voz suplicante, decidida, seductora, según las circunstancias de uso, o una voz conversacional o con uso de micrófono o de orador por la intencionalidad. ¿Por qué les puse esta clasificación? Porque los profesionales de la voz pues tienen que hacer un uso variable de su voz dependiendo de el modo, la situación o la actividad que estén realizando en ese momento. Entonces, todas las personas
personas que están en posibilidades de hacerlo utilizan su voz a diario. Para algunas profesiones esto es fundamental, o sea, el tener una salud en la voz les permite realizar sus actividades y desenvolverse pues lo mejor que se pueda en todas sus profesiones. Un profesional de la voz es cualquier individuo que utilice la voz como herramienta y medio principal de su desempeño laboral. Y las profesiones más conocidas pues son de cantantes, actores, locutores, oradores y vendedores, pero a como va la vida, yo creo que ya prácticamente todas las personas son profesionales de la voz, y con las redes sociales y con las charlas y con pues la forma como está yendo el mundo ahora, prácticamente después de la pandemia, que la cuestión en las actividades en línea, o sea, se disparó más y se dispararon mucho más la patología vocal. Entonces, el uso constante de la voz nos implica en usarla en diferentes ambientes, con diferentes foros o el contenido que queramos transmitir. Entonces, este requerimiento vocal es variable y hay una versatilidad en la voz. No es lo mismo que hablemos en un grupo pequeño de personas a que tengamos un foro con muchísima audiencia y tengamos que impostar la voz, o hablar sobre música en los profesores de baile, o que los sacerdotes, que aunque es un ambiente silencioso, tienen que hablar muchas veces en sitios abiertos, como cuando se van a retiros o hacen algunas otras actividades. Entonces es también bastante frecuente encontrar a los sacerdotes o padres con algún problema vocal. Las alteraciones de la voz pues constituyen un importante problema de salud. Como sabemos, hay pocos estudios de voz, los pacientes tardan en llegar al foniatra, no existen medidas de prevención y control y no se conoce el instrumento vocal. Dame un segundo. Pero el impacto de los problemas de la voz, pues, nos da problemas económicos o pérdidas económicas. Esto en el caso de, por ejemplo, los maestros que se tienen que incapacitar, que se tienen que acceder a otro maestro que lo va a suplir, o la parte emocional, que no pueden cubrir con su trabajo o su desempeño se ve afectado, la parte social, a veces pues puntualizan el tipo de voz, por qué hablas así, por qué estás ronco, qué está pasando, las cuestiones familiares y el impacto personal que también influye en el paciente que tiene una patología vocal. Entonces, en un mundo ideal, lo que consideraríamos muy importante es que cualquier persona que utilice su voz para una actividad profesional tendría que conocer su instrumento vocal. O sea, eso sería muy, muy importante. También deberían de tener una revisión anual. Esto pues es como cuando nos hacemos laboratorios después de cierta edad para saber si tenemos diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, y cada año nos hacemos esta revisión precisamente para estar tranquilos de que nuestra salud en general es adecuada. También debe haber un autoconocimiento, saber qué es lo que puede impactar o afectarnos en nuestra calidad de voz y qué es lo que favorece que tengamos un mejor rendimiento, que tengamos un estado de salud general óptimo y que nuestra salud emocional también sea óptima, porque bien dice el dicho que la voz es el espejo del alma. Y esto, ¿qué sucede? Que en ese aspecto sí hay estudios muy, muy bien medidos, en donde si nuestra salud emocional está afectada, nuestro timbre vocal se vuelve más grave. Entonces, tenemos tendencia a hacer un uso de cuerdas vocales falsas y a tener también una disfonía funcional relacionada con nuestras emociones. ¿Qué esperan los pacientes cuando acuden a una consulta de voz? Pues expresar sus síntomas, o sea, que alguien finalmente entienda qué es lo que les aqueja o qué es lo que les está produciendo esta sensación.
saber qué es lo que está pasando. O sea, muchas veces al ver sus cuerdas, el paciente mejora un 50%. ¿Por qué? Porque se quita de la cabeza la idea de que algo fatal les está sucediendo y esto les está condicionando esa discapacidad o esta incomodidad al hacer sus actividades laborales. Y también esperan confiar en una solución, o sea, que alguien o sea, que les expliquemos, que les ayudemos, que les aportemos, que les mediquemos o que algo podamos nosotros ofrecerles para solucionar lo que vienen arrastrando muchas veces de hasta años de evolución. Entonces, aquí, en una consulta foniátrica, que no es una receta de cocina, ¿qué es lo que pretenderíamos que debe de contener? Como cualquier otra consulta, tenemos que hacer una historia clínica. En esta historia clínica, pues tenemos que preguntar la evolución, las características del entorno laboral, las actividades que realiza, antecedentes de salud en general. Los problemas tiroideos afectan la voz. Entonces, sí es muy importante hacer una historia clínica pues lo más completa posible para que nos dé información suficiente y que podamos nosotros encajar con algunas de las situaciones que encontremos en un paciente particular, ¿no? La exploración de la voz. En la exploración de la voz existen dos opciones. Que tengamos un mecanismo fácil de grabarles la voz desde el primer día de la consulta. No la tenemos que grabar cada vez que veamos al paciente, pero sí tener un parámetro de cómo partimos, o sea, cuál es la calidad de su voz, cómo es su voz, porque es como cuando vamos a bajar de peso, ¿no? Nos ponemos a dieta y si nos pesamos diario, decimos que estamos fatal, o sea, que esto no funciona, que algo estamos haciendo mal, que no está funcionando el tratamiento, ¿no? Pero si nosotros tenemos el registro de la primera consulta o de las primeras valoraciones y conforme vayamos avanzando podemos hacer una comparación, por eso enriquece mucho que tengamos la posibilidad de hacer esta grabación de voz. También es el análisis acústico, yo no critico el análisis acústico, está perfecto únicamente para fines prácticos en un día a día de la consulta. Quizás no es necesario que a todos los pacientes se haga un análisis acústico de la voz, pero si alguien ya tiene como muy mecanizado esa secuencia, pues mucho mejor, ¿no? ¿Qué es súper importante? Saber las características de la laringe. No necesariamente tiene que ser en la consulta foniátrica porque muchas veces los pacientes nos los refieren otros profesionales de la voz o otros profesionales que ya les han solicitado previamente algún estudio de laringe. Quizás no es el estudio de laringe ideal que como foniatras quisiéramos, que es la estroboscopía laringea, pero tener una nasoendoscopía o a veces hasta una endoscopía digestiva en donde hayan visto que no hay una lesión orgánica en las cuerdas, pues nos puede dar un poquito de luz para que el paciente tampoco se sienta muy gastado al acudir a una consulta de primera vez y que estemos repitiendo o sobreponiendo estudios que en ese momento quizás no nos den mayor información de la que ya nos está proporcionando un estudio previo. Y el plan de intervención, o sea, el plan de intervención es que el paciente sepa, ya que nosotros conocemos un poquito todo pues toda la condición que lo llevó a la consulta, de qué forma vamos nosotros a incidir para que poco a poco vayamos logrando objetivos positivos en la sintomatología que él está presentando o ella está presentando. Y el plan de intervención pues puede incluir un manejo farmacológico, un manejo de rehabilitación de voz o ambos. Y no solo esos, porque durante la consulta también podemos nosotros detectar otras afectaciones que requieran la intervención de otro profesional, médico o de psicólogo o alguna otra interconsulta que nosotros debemos de apoyar en ese momento y explicarle la causa o el por qué pedimos que otro profesional influya también en el tratamiento. Entonces, siempre debemos de tener a la laringe
normal para poderles enseñar y poder comparar, o sea, que ellos visualmente conozcan el instrumento que tienen. Y si ese instrumento no está en una calidad óptima, saber cuál sería esa calidad óptima. Entonces, esta grabación la hice hace 14 años cuando empecé a dar la consulta y es de mi primera secretaria. Le dije, necesito una laringe normal, por favor, ven, te voy a grabar. O sea, una paciente joven, o sea, una persona joven que no fumaba, que no tomaba, que no tenía ninguna enfermedad. Y entonces tengo mi laringe normal y esta es la que les enseño, ¿no? ¿Ok? Y finalmente, cuando el paciente ya cuenta con un estudio de laringe que podamos nosotros comparar, esta me sirve a mí de parámetro para también explicarle en algunos momentos qué es lo que queremos corregir, si está usando las cuerdas vocales falsas, si está haciendo un cierre anteroposterior, si una cuerda no se mueve porque tiene una parálisis y que pueda visualmente tener ya una imagen que le ayude a lograr lo que nosotros queremos plantear y lograr con una rehabilitación. Entonces, la sintomatología no es diferente a la sintomatología de cualquier otro paciente que tiene un problema de voz, pues generalmente nos indican que tiene fatiga vocal, que su voz es inestable o que le salen gallos o que queda ronco o que le duele mucho el cuello, o sea que hay dolor cuando terminan sus clases o cuando termina su presentación de canto, o el que hace teatro después siente que tiene un agotamiento cervical o que les falta el aire o que hay mucha resequedad en la laringe o incluso ardor. Y las patologías más frecuentes, pues está el edema fusiforme, que se puede convertir en unos nódulos, están los pólipos, la disfonía funcional, la disodia en el caso de los cantantes, laringitis, hemorragias cordales y parálisis cordales. No quiere decir que estén exentos de cualquier otra patología, como a cualquier otra persona nos puede afectar, el cáncer, la papilomatosis o quistes o cualquier otra patología vocal, también la pueden presentar los profesionales de la voz, pero lo que con más frecuencia encontramos, pues son estas patologías. Entonces vamos ya directamente a lo que es la revisión de casos. Cada caso que les puse, en realidad es porque quiero como puntualizar algo en particular que nos aporta, porque todos los pacientes nos aportan aprendizaje, no solamente en resolución de la patología, sino que de cada paciente aprendemos. Y yo sí les recomiendo que aunque es un poquito tequioso o que muchas veces ya nos acostumbra llevar el expediente escrito, está el expediente electrónico, de cualquier forma, pero que documenten lo que ven. No tienen que documentarlo muy científicamente, pero el hecho de que con el paso de los años van viendo cada vez más volumen de pacientes, en ocasiones podemos encajar un paciente con otro. O sea, lo que me funcionó con este paciente quizás pueda funcionar con este otro nuevo, que lo que estoy haciendo no está funcionando. Entonces puedo hacer esa revisión de expediente y plantearme o replantearme la forma de intervención que estoy pues abordando. Y el primer caso es un hombre de 37 años que es docente de primaria de sexto, lleva 14 años ejerciendo en ese grado y aparece con una disfonía de 6 meses. Desde ese pequeño dato de la historia clínica, a ver, tiene 14 años él dando clases, no ha cambiado mucho ninguna dinámica y tiene una disfonía de 6 meses, pues vamos a ir cerrando un poquito la posibilidad de patología que podamos encontrar. Entonces vamos a escuchar un poco la voz.
Ah, ah, Desde aquí, el que haya el aclaramiento vocal ya nos está dando datos. Luego desonoriza, o sea, se queda sin sonido la cuerda. ah, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La primavera. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo, porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo, las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños, salen a la calle a disfrutar. Los mayores se sientan en los bancos del parque y se cuentan alegremente sus dolencias. Todo se alumbra y comienza a vivir. Bueno, y en este como abanico de grabación, lo que siempre le pido al paciente es que me haga una A sostenida, que me hable en automático, ya sea que me diga los días de la semana o que cuente, que me lea, en este caso, la misma lectura es la que les doy siempre a todos y es la que después también me sirve de comparativo porque al ser la misma es como más fácil notar los cambios. Y que me cuenten algo, o sea, que hablen, o sea, que tenga yo su voz platicada. En el caso de este paciente, esto fue lo que me contó. Bueno, pues a partir del mes de diciembre empecé con una ronquera. Fue en ocasiones por intervalos, pero conforme fui utilizando más mi voz, se fue agravando la situación hasta el grado de que ya no se escuchaba mi voz y todos me preguntaban, ¿estás ronco? ¿Estás ronco? ¿Estás ronco? Eso me preocupaba cada vez más porque tuve temor de perder mi voz. Soy docente, de esto vivo, de esto voy a vivir y la verdad es una situación que me preocupa, es una cuestión de salud. Durante mi formación docente, cuando estaba preparándome para maestro, la verdad es que en la currícula no hay ninguna asignatura en donde a nosotros nos enseñen técnicas para utilizar la voz, para el manejo de la voz, para un buen control de la voz y la verdad, situación preocupante. Incluso puede ser hasta de salud pública porque muchos somos los maestros que no tenemos el correcto manejo de la voz y pues la verdad preocupa y alarma. Bueno, entonces tenemos un paciente que está angustiado porque no puede hacer sus actividades cómodamente como lo hacía previamente y también podemos darnos cuenta que pues habla muy rápido porque cuando hace la lectura yo no le dije lee esto a toda velocidad, o sea, y él lee a toda velocidad, se escucha que le falta aire, o sea, como si el aire escapara muy rápido. Y lo que encontramos cuando hicimos es la estroboscopia es que tenía un pólipo hemorrágico. Entonces, de aquí, pues ya nos estaba dando muchos datos la parte de la grabación de voz. Y finalmente, pues en el caso de las lesiones orgánicas como los pólipos, pues el manejo es quirúrgico. Ahí sí, aunque en ocasiones envían a la rehabilitación pólipos muy pequeñitos y se pueden quedar ahí y no pasa absolutamente nada. Los pólipos de ese tamaño son muy difíciles de reducir solamente con rehabilitación y lo recomendable es hacer una rehabilitación pre y una rehabilitación postquirúrgica, porque el paciente que ya estuvo hablando con una lesión de esta magnitud
magnitud, ya estuvo generando mecanismos de esfuerzo que si nosotros ya al quitar el cirujano el pólipo, si el paciente persiste con esa mecánica de esfuerzo que ya se acostumbró, pues puede todavía generar otra vez lesiones de tipo polipoide o nódulos. Y a este paciente le fue muy bien, le retiraron el pólipo prácticamente 2 sesiones después y ya estaba haciendo sus actividades como si nada hubiera pasado. Después tenemos el caso de una mujer de 23 años, docente de primaria, que está en el primer grado desde hace 2 años y que presenta disfonía al reincorporarse posterior a la cuarentena post-COVID. O sea, ¿qué quiere decir? Que es maestra de primer año, pero todo ese tiempo estuvo en línea. ¿Por qué? Porque estuvimos en cuarentena. Y que ella canta desde pequeña y el otorrino le diagnosticó unos nódulos incipientes. Entonces, esta grabación es de la primera consulta. Ah, ¿otra vez? Ah, tienen los días de la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces podemos ir escuchando una voz soplada, como con gis, que corresponde a lo que aparentemente se observó en el estudio. La primavera. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo, porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo, las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños, salen a la calle a disfrutar. Los mayores se sientan en los bancos del parque y se cuentan alegremente sus dolencias. Todo se alumbra y comienza a vivir. Bueno, pues todos los días de la semana, ¿no? Pues dentro de mi salón de clase, empiezo la semana bastante bien. Mi voz se siente descansada, se siente bien, no siento ninguna limitación al momento de hablar. El lunes empiezo bien. El martes ya me siento un poquito más ronca, un poquito más cansada, sobre todo en las mañanas me levanto ronca, ¿no? La verdad es que sí uso mi voz, trato de no elevarla para nada, sin embargo sí tengo que hablar bastante fuerte, sobre todo con el cubrebocas, pues tengo bastantes niños, tengo 27, y con el paso de la semana sí voy quedando más ronca, el miércoles ya estoy bastante más ronca, el jueves y pues ya el viernes sí me siento cansada. No siento ningún dolor, sin embargo sí siento esta limitación al momento de hablar, al momento de expresarme y demás. Y este es el estudio que le hizo el otorrino. Probando. La parte de abajo se pega por dos bolitas. Pues no puede quedar bien. Pero eso no es libre. No sé si alcanzaron a escuchar, pero a mí me encanta este otorrino porque a lo largo de los años ha ido compaginando cada vez más esa atención en conjunto de la foniatría con la otorrinolaringología. Porque se lo dice clarito, esas 2 bolitas pues no se operan, o sea, no son quirúrgicas, son de
rehabilitación, o sea, cortaron la grabación, porque además es una grabación por teléfono, y eso no importa, yo no tengo que repetir el estudio, está clarito que tiene unos nódulos y que pueden mejorar mejorando el mecanismo con el cual la paciente está reintegrándose a su actividad profesional que tuvo una variación por haber estado en pandemia. Entonces, 3 semanas después, viene y nos cuenta esto. Bueno, empecé mi tratamiento hace 3 semanas. Desde que empecé, hice mis ejercicios diariamente. Los realizaba durante la mañana y trataba de hacerlo también durante el día, sobre todo dando clase. En los momentos en los que pues yo estaba en mi escritorio, pues normalmente hacía los ejercicios como más profundos, de manera más consciente, y también por las tardes cuando estaba en asesorías. La primera semana me sentí pues un poquito pesada la garganta, también sentía que me cansaba mucho el hecho de estar haciendo los ejercicios y como que sí le ponía mucho esfuerzo a estar realizándolo una y otra vez, ¿no? Me sentí a partir del miércoles un poquito ronca la primera semana, el jueves un poquito más, el viernes también. La segunda semana que lo estuve realizando ya sentí más ligera la garganta el jueves y esta semana aún más la siento ligera, siento que un peso. Y la verdad es que he estado sintiendo que es un poquito menos cansado los ejercicios, ya lo siento como más parte de mi rutina, ya no tengo que pensarlo tanto en realizarlo, sino automáticamente durante que estoy en el coche lo estoy realizando y lo estoy realizando. De hecho, el que más me acomodó es la respiración y exhalar por medio de la S. Es la forma en la que más me acomodé. Sin embargo, siempre los voy variando para no sentirme que estoy haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo sientes tu voz? La siento mejor, por ejemplo, esta semana la siento mejor. Siento que, bueno, en lo que me escucho, sí siento que ha habido como pues una mejora, un cambio, sobre todo de la primera semana a esta. Y de hecho, todos los que igual también me han dicho, ¿no? De que te escucho mejor, o estás menos ronca, hoy no te siento ronca, ¿no? O hoy no te escucho ronca. Sin embargo, siempre al final de la semana, ya sea el viernes normalmente, sí siento que otra vez un poquito vuelvo a quedar ronca, ¿no? Bueno, una disculpa porque mi grabador solo graba en 60 segundos y tengo que volver a activar la grabación, pero finalmente aquí lo importante es que con pequeñas pautas, en provincia desafortunadamente no tenemos nosotros terapeutas de voz y la terapia la doy yo. En ocasiones me apoyo con una terapeuta, pero siempre me dicen que prefieren que yo no se las mande, porque están más entrenadas en la cuestión del lenguaje. Entonces se trabaja en el consultorio y nos va bastante bien. ¿Cómo les explico a los pacientes qué va a ser el proceso? No es magia, todos los pacientes son diferentes y en el caso de unos nódulos o una disfonía funcional, pues es alrededor de unas 6, 8, a veces 10 sesiones. Y con cada sesión nosotros vamos aumentando el grado de dificultad o el requerimiento que se necesita trabajar. No solamente es respiración, sino que tienen que ir combinando la resonancia, luego vocalizaciones, quitar tensión de cuello, de hombros, de lengua, de todas las áreas que están relacionadas con la laringe. Y a partir de las 3 semanas empiezan a sentir cambios que ya son significativos. De esta forma, el paciente ya tiene como una expectativa. Y no quiere decir que siempre nos sale así, a la perfección, pero que en promedio, más o menos, empiezan a notarlo cuando ya tenemos unas 3 sesiones.
el número de sesiones pues va a variar en cuanto a cada paciente y también la temporalidad. O sea, hay pacientes que viven en Mérida y pueden venir cada semana y no hay ningún problema, pero hay pacientes que son de Tabasco o que son de Cancún o que son de Chetumal y es complicado. Y entonces nos podemos espaciar en cuanto a las sesiones y ver de qué forma van evolucionando. A esta paciente también le fue muy bien. Finalmente, como dijo el otorrino, no fueron quirúrgicos y ya está instalada. Es bastante frecuente que en maestras jovencitas, 23 años, y además le dan primer grado de primaria, que tengan este edema fusiforme o principios de nódulos que se reabsorben sin ningún problema. Tenemos otro caso que también es docente de primaria que lleva 8 años dando clases de inglés desde primero de primaria a sexto y después del COVID empezó con accesos de tos. ¿Por qué nos aporta algo este caso? Por los accesos de tos. Si nosotros logramos que un paciente no tenga accesos de tos, le estamos quitando una fricción muy fuerte a la laringe. Aquí venía con un estudio en donde veíamos que había un enrojecimiento general, incluso aquí un puntito así como medio hemorrágico que le estaba condicionando, pues esa disfonía. También tenía un antecedente de una hernia yatal que ya lo habían operado hace 11 años, así que también podía tener alguna reactivación quizás del reflujo y que allá había ido a miles de consultas y seguía sintiendo la misma molestia. Y esta es su voz. Poner el cubrebocas. Respiro, pero no. ¿Otra vez? Dime los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Empieza a contar desde 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces podemos notar que está incluso de repente hablando con una voz de bandas, o sea, como que habla así ya, muy, muy abajo y una voz cansada. La primavera. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo, las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños, salen a la calle a disfrutar. Los mayores se sientan en los bancos del parque y se cuentan alegremente sus dolencias. Todo se alumbra y comienza a vivir. Entonces volvemos a notar ese como arrastre de voz y Me levanto, tomo café por el momento descafeinado, me visto, hago mi aseo personal, me voy a la escuela, voy caminando porque está cerca, llego y comienzo a dar clase, desde los más pequeños que son los de preescolar hasta terminar a las 12 con los de sexto de primaria todos los días, a todos los grupos, de a media hora cada grupo. Les doy clase de inglés y por las tardes comienzo a dar clase a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, dependiendo, y termino a las 6 o 7. Y los sábados doy clase de 9 de la mañana a 2 a 1 del día también. Solo tengo domingos de descanso. Y domingo en la tarde voy a la iglesia y jueves también voy a la iglesia.
y en la iglesia canta. Entonces, el problema principal era que no podía cantar bien. Le completamos con una estroboscopia porque además se sentía muy inseguro con el estudio previo. Y lo que vemos es demasiada irritación perilaringea. Este puntilleo aquí, como medio hemorrágico. Pero una buena ondulación, mucho enrojecimiento. Entonces ese paciente lo derivamos principalmente de una valoración con el gastroenterólogo. Y sí, efectivamente estaba haciendo demasiado reflujo, se completó con rehabilitación básica de voz y también le fue muy bien. Tenemos ahora a otra maestra que ya lleva 15 años de maestra, con una disfonía de 2 años agudizada, que es porque se agita, se esfuerza, siente que no le escuchan, se enroquece mucho, no logra terminar su turno laboral, pero tiene 15 años de maestra y eso no le pasaba. Otra vez, dime los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Empieza con cambios del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es un poquito el mismo caso que vimos antes. Se entrecorta la voz, se gasta. Bueno, pues lo primero es preparar desayunos para mis niñas que se van a la escuela. En estos días pues me he estado quedando en la casa por la incapacidad en el trabajo. Desayuno como a las 9:30 y al mediodía pues hago la comida del día. En las tardes subo a ver la tele a mi cuarto, en lo que no están las niñas, y cuando llegan de la escuela pues nos sentamos a comer. Y otro tremendo pólipo que llevaba más de 2 años ahí creciendo con más pues estrujamiento. También le fue bien con el tratamiento quirúrgico, se hizo rehabilitación posterior y está rehabilitada y está integrada otra vez a sus actividades. Estos pacientes pues en realidad son bastante nobles porque al quitarles la lesión no tenían ellos un mal mecanismo de uso vocal, sino que algún esfuerzo puntual hicieron que ocasiona la aparición del pólipo. Ok. Ay. Esta maestra es otro caso que puede suceder y no es por el hecho de ser maestra o utilizar su voz para su actividad profesional, sino que fue sometida a una hemitiroidectomía derecha en marzo del 2023 y se queda disfónica. Entonces la voz estaba bastante afectada. Lo agarro. ¡Ah! ¡Ah! La primavera. Cuando llega la primavera da gusto salir al campo porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo, las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños, salen a la calle a disfrutar. Entonces escuchamos la voz muy, muy aguda y pues incómoda para la paciente para dar sus clases, sus actividades habituales. Pues
me levanto a las 5:40, preparo mi desayuno con mi papá, desayuno avena con manzana, me voy cambiando, agarro mis cosas, mi bulto que sea todo del Cobay y agarro mi moto, lo empiezo a calentar, me voy y llego a la escuela 7:15. Cuando yo llegue tengo que checar el checador y ya más o menos voy a mi escritor, mi cubículo. Llego allá, saco mis cosas que no cargo y me voy, timbran, me voy en el salón en el primero A. Si llego, trabajo con ellos, paso lista, explico mi clase, timbran, me voy al segundo B, vuelvo a hacer lo mismo, tareas, actividades, si voy a regañar a alguien, si voy a pedir tareas hasta 9:30, receso. Después de receso, desayuno rápidamente, saco mi torta, mi jugo y Entonces los maestros viven aceleradísimos, ¿eh? Por lo que me cuentan todos. Y al hacer el estudio, pues vemos una clara parálisis de cuerda, ¿no? O sea, no hay pierde, está en una muy buena posición. Entonces son pacientes que también les va muy bien si hacemos una rehabilitación correcta. Ya empieza a utilizar la cuerda vocal falsa, que eso no nos conviene. Nos conviene que se compense, pero a expensas de la cuerda vocal verdadera. Y está ondulando las dos, que también es bueno. Lo único es que está inmóvil la articulación aritenoidea. Entonces sucedió algo muy curioso con esta paciente. El 5 de abril, que fue el día de su consulta, y colocamos un poquitito la voz y pues la grabé de casualidad. la primavera. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Shu! ¡Shu! ¡Shu, shu, shu, shu! ¡Shu, shu, shu, shu! How, how, lunes. How, lunes. How, martes. How, martes. Bom. Aquí Bom, 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 bom. toda su resonancia la tenía laringea, faringea. Bom, 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 bom. Cuando se logra cambiar, no sé si escuchan la diferencia, que ya no está apretando la laringe, entonces puede lograr una voz un poco más clara. Quitamos lo que es la resonancia faríngea. Esa es cuerda falsa. Cuando sale, esa es la que dejo y quiero que salga así. Aquí está mejor. Sí. Entonces, el paciente logra identificar cuál es la vibración correcta sin meter la cuerda falsa, la banda ventricular. Entonces, podemos lograr una fonación que es la que pueden Cuando replicar. llega la primavera. Campo, porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo. Las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños, salen a la calle a disfrutar. Los mayores se sientan en los bancos del parque y se cuentan alegremente sus dolencias. Todo se alumbra y comienza a vivir. Entonces, obtenemos una voz bitonal. No es una buena voz, pero ella ya logra identificar, bueno, cuando logro que quede así, esa es la voz que quiero utilizar. Sin embargo, cuando le tocaba rehabilitación, le da dengue y está 5 días hospitalizada y la vuelvo a ver hasta un mes después. La puedo ver en mayo, luego la veo hasta junio, luego a mí me operan y la veo hasta
julio, luego hasta agosto, y cuando ya estuvimos trabajando un poquitito más, y es súper disciplinada, tenemos esta voz. Ah, Los días de la semana. Buenísima, Sara, ¿ok? lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Empieza a contar desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bueno, y nosotros no vamos a lograr que se mueva esa cuerda, pero ya es súper funcional, súper funcional. La primavera. Cuando llega la primavera da gusto salir al campo, porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo, las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños, salen a la calle a disfrutar. Los mayores se sientan en los Y en ese inter me cuenta que empezó a convulsionar y le pregunto, ¿pero y cómo? O sea, ¿convulsionabas antes? Sí. Y me habían dado un medicamento, pero llevaba yo varios años ya sin convulsionar. Entonces, cuando me ingresan en abril, pues me dicen que yo ya no lo tome. Ya alta de foniatría, todo bien, pero va con el neurólogo. Y como la puse en la presentación, pues dije, voy a preguntarle cómo está. Y entonces me manda este WhatsApp y me dice, estoy muy contenta, muy bien con mi voz. Desde el lunes ya regresé a la Cobaya a dar cursos, las clases, y el 28 regreso a la escuela normal a dar clases, ya le vio el neurólogo, ya está tomando otra vez su medicina, y en septiembre va a tener una nueva consulta con neurología y le harán su tomografía. Los pacientes de parálisis de cuerda no los debemos de dar de alta final, o sea, debemos de hacer un seguimiento. Y aunque no los estemos citando así estrictamente, tienes que venir cada 6 meses, tienes que venir cada año, que no se pierdan, y que si notan algo raro en su voz, pues que no lo dejen pasar para no hacer mecanismos compensatorios musculares que no sean los correctos. Pero también le fue muy bien, y a las parálisis escolares realmente les va muy bien. Estoy viendo que ya son casi las 9:30 y me falta un montón. Entonces no sé si quieres que yo adelante y vea yo nada más los casos así como que más ricos, o cómo lo ven. Pues mira, realmente podemos utilizar el tiempo que sea necesario, que tú consideres necesario. Ok, Entonces, pues voy a ir quizás cortando un poquito las grabaciones de voz, nada más para que escuchen los inicios, y les muestro lo que había yo preparado. Hasta ahorita nadie quiere preguntar nada. preguntas, dudas, comentarios, aquí está. Nada. Dice Karina que tenemos todo el tiempo del mundo para ti. Está súper interesante. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, pues vamos para que llegue. Hasta ahorita, pues no me di cuenta que puse a todos los profesores en orden, y quiero ver también los que no son maestros, o sea, cantantes, y los que tienen alguna otra peculiaridad, que esté relacionada con la voz profesional, pero que no son directamente profesionales de la voz. Entonces, vamos a continuar con este hombre de 38 años que acaba prácticamente de consultar. Se los puse porque fue así como esas cosas que te mandan y luego te dicen lo que a veces quieres transmitirle a las personas que se dedican a las cuestiones de la voz. Entonces, él lleva 16 años como profesor de educación física, 8 años cantando en un trío como primera voz, y empezó a notar que pues algo le estaba fallando. Él lo explica muy bien. Ay, vamos a quitar esto.
y ponemos cuando él habla. La primavera, cuando También llega la quitamos primavera da gustos. Pues le comentaba que hace aproximadamente como 3 años empecé a presentar un cuadro como de ronqueras. ¿A qué te dedicas? Soy maestro de educación física y también soy músico, cantante de música de tríos. Entonces, luego me dio un cuadro que me enfermé como de gripa. eh, Fui al doctor, me dieron medicamentos contra la gripa, pero luego se me quedó la ronquera. Estuve mucho tiempo así y se me hacía raro porque si cantaba, por ejemplo, no podía hacer falsetes, me desafinaba, no podía gritar, se me iba el gallo. Entonces, después de eso, me volví a enfermar y cuando asistí, la doctora me acuerdo que me recetó ciprofloxacino para desinflamarme y sentí que me ayudó bastante, sentí alivio, aunque no en su totalidad, pero sí mucho mejor que veces anteriores. La tercera vez que me enfermé, que fue hace como un año, que me dio así muy fuerte, igual se me... El doctor me dio dexametasona inyectada. Me acuerdo que me dio 4 ámpulas, solo me puse 3 porque me dio hipo. Este, y fue entonces que ya dije, bueno, pues la primera oportunidad que yo tenga, pues voy a ir a ver esto. Y recientemente, hace unos meses, fue que empecé a asistir a la clínica para ver que me puedan ver. Y es como esta ronquera que ahorita tengo, que, que no se me quita, o sea, no siento la voz libre, no siento mi garganta completamente libre. Actualmente pues ya puedo cantar mejor, pero no en su totalidad. Y por eso es que me mandaron el estudio. Ok. Estos pacientes los envían subrogados para que hagamos lo que es la estroboscopía laringea. Y él, pues, en cuanto a la forma como utiliza su voz, está bastante bien, con un tiempo máximo de expiración de más de 30 segundos. Su frecuencia fundamental, pues, está un poco aguda para lo que esperaríamos de un varón de su edad, pero bueno, hace primera voz cuando canta. Y A ver, y fuerte. les puse las 3 para que vean que tampoco es fácil ni magia hacer una estroboscopia laringea. Yo no les pongo anestesia. De primera intención, no les pongo anestesia. Y si ellos pueden, pues hacemos el estudio sin anestesia y nada más es coordinar. Pero esta primera toma, cuando yo intento ver, digo, a ver, ¿qué está pasando? Está de lado todo. ¿Por qué está todo mal? ¿No? Fuerte. Porque, a ver si logro pausarlo. No lo logro pausar. Pero está como acá, ¿no? O sea, como que la laringe está por acá, ¿se ve mi cursor? Y aquí está la epiglotis, cuando tendría yo que ver la laringe aquí. Entonces dije, no, pues probablemente no estoy entrando muy bien, vamos a verlo con más calma. Desde aquí ya hay datos como de reflujo. No, Y entonces lo que vemos es que ya no se ve tan de lado, pero esta es su cuerda vocal falsa, que está tapando por completo la cuerda vocal derecha. Entonces el contacto, claro, sale mal porque prácticamente perdió el estén. Bueno, si las pudiéramos ver de lado, quizás veríamos como un escaloncito en lugar de que estén contactando ambas verdaderas. Ujú.
Y todo rojo, todo muy rojo, como una laringitis. No hay lesiones, eso es bueno. O sea, él tenía mucho miedo de tener lesiones, sus bordes están bien, pero todo está como muy rojo y está utilizando esa cuerda falsa que no tiene por qué intervenir en la fonación. Y aquí le puse anestesia. Les dije, vamos a verlo con un poquito de anestesia sin que sufra tanto. Que no sufren, ¿eh? Nada más es la coordinación. Y vemos un poco menos de presión, pero sí está como un poco lateralizada la laringe. Entonces me queda un poco la duda, como él expresa que hace 3 años tuvo una infección como muy fuerte, que quizás después de toda esa tos sí habría hecho una paresia o alguna parálisis cordal transitoria y se quedó todo como un poco lateralizado, y al él tener una buena técnica y al estar cantando desde hace mucho tiempo, pues fue compensando, pero tiene este uso de la cuerda vocal falsa que no nos está ayudando y es lo que tendríamos que ir mejorando. Aparte de la cuestión del reflujo, porque al interrogarle directamente, ¿sientes reflujo? ¿Te arde? Sí, a veces un poco me quema, o sea, tiene reflujo, pero el paciente no le da la importancia y pues está con este círculo vicioso de irritación laríngea, más esfuerzo vocal y entonces es una laringitis crónica que debe mejorar con tratamiento antirreflujo, un poco de desinflamatorios y algo de rehabilitación. El paciente que canta, generalmente yo me apoyo con los profesores de canto, porque yo no canto, entonces puedo trabajarles en voz hablada, pero la voz cantada tienen que ir con un profesor de canto. Entonces, esta interacción que ya pueda existir entre foniatra y profesor de canto, otorrino, que ha sido muy bonita en el capítulo de La Voz México que han promocionado por Carlos y por el doctor Subiaur, está como para replicar en todos los sitios en donde sea posible, en la medida que sea posible, porque a los pacientes les va muy bien, sobre todo los que cantan o los que les gusta cantar. No vamos a saber ahorita la evolución de este paciente porque apenas lo vi ayer, ¿no? Pero les muestro otra que vi la semana pasada y estas los incluí después, por eso se hizo un poco larga la sesión, porque también llega en un momento en donde me dice lo que les dije antes, o sea, un paciente o una persona que va a utilizar su voz para su actividad profesional debe saber cómo está su voz. Entonces ella va la semana pasada, es soltera, desde los 17 años canta, nunca ha tomado, nunca se ha preparado universitariamente en la actividad de canto, sino que ha tenido profesiones particulares y se le ocurrió en el 2020 empezar a fumar. Cuando empezó a fumar, se desató su asma que había tenido en la infancia y entonces disminuyó su registro, dejó de fumar, obviamente, pero retomó todas sus actividades bien y entonces aparentemente va para saber cómo está su laringe. En este momento ella no refiere tener malestar. La primavera. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo. Pero lo interesante es lo que nos cuenta. Bueno, voy a contarte por qué vine. Pues desde los 17 años canto y es, es parte esencial de un cantante conocer su herramienta y verla físicamente, porque a diferencia de los demás instrumentistas es muy diferente tener una guitarra y verla físicamente, pero las cuerdas vocales, tu instrumento es interior, entonces es un instrumento muy delicado, muy susceptible a muchas cosas externas y qué mejor que conocerlo bien, conocer cómo funciona y también conocer su estado. Y un cantante con muchos años de carrera tiene que estar conociendo el estatus de su instrumento, si está saludable, si le puedes mejorar algo,
pues en un tiempo pasado experimenta las cuerdas vocales, entonces me di a la tarea de venir y saber que todo está bien, ojalá todo esté bien, o si le tengo que si le puedo hacer algunos ejercicios por ejemplo, lo que me dijiste del agua salina que son consejos para ir cuidando, aprender a cuidar mi instrumento, porque pues obviamente quiero que me dure muchísimos años. Y este es su laringe. Entonces, a pesar de que es una laringe sana, aquí tenemos como un vicio vocal. Es un poquito de cierre anteroposterior y eso es técnica de canto. Porque puede llegar a estrangular su registro por un mal apoyo vocal. Entonces la recomendación con ella es que retomara un poco de coaching vocal con sus maestros anteriores, que mejorara su alimentación porque pasaba mucho tiempo sin alimentarse o hacía esto del ayuno intermitente que está de moda y que se hidratara bien. En función de esto y que sea una cantante responsable, en un año tendría que hacerse una revisión para ver cómo está su laringe y si todo sigue bien o hay que hacer otro ajuste para que le dura. Y esta paciente en particular, nos vamos a tardar un poquito a ver si sale bien lo que les quiero mostrar, pero pues no es que sí utiliza su voz para su actividad profesional, porque coordina una oficina con mucha gente, no tiene problemas para la voz hablada, pero su hobby es cantar, o sea, siempre dice, desde que empecé a hablar, empecé a cantar y no he dejado de cantar. Nunca había tomado clases hasta 4 años antes, que empezó a ir con una maestra súper fabulosa que da clases particulares aquí en Mérida y tenía su primer concierto en Puerta. La fecha de la consulta fue el 9 de mayo y el concierto era el 26 de junio. Puse a leer historia porque quería yo leerles, a ver si quería yo leerles todo lo que me había dicho cuando fue a la consulta de lo que le había sucedido. Entonces, así tal cual me va diciendo. Es mi hobby cantar desde siempre. Estoy tomando clases desde hace 4 años, una vez a la semana, pero hace aproximadamente un mes, después de que tuve un cuadro gripal y luego sinusitis, me dijeron que tenía yo un nódulo. Un nódulo y no sentía yo bien mi voz, no alcanzaba los tonos agudos y a mí me gusta cantar muy alto. Mejoró mucho la sinusitis, me dieron cortisona, y me hicieron la laringoscopía. Me dijeron que tenía yo un nódulo en la cuerda vocal izquierda. Para mí, cuando me dicen un nódulo, es sinónimo de que no son nódulos, porque los nódulos siempre son 2. Se aplicó esteroides, pero pues sí, o sea, siempre sentía que no podía alcanzar el registro como lo alcanzaba antes. Ya había tomado omeprazol, ya le habían dado varias veces cortisona, meloxicam, todo lo que se les había ocurrido. Esta es su voz. No, esta es su voz. La primavera. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo, porque tantos árboles
como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo, las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños, salen a la calle a disfrutar. Los mayores se sientan en los bancos del parque y se cuentan alegremente sus dolores. Entonces, en realidad es una voz grave pero sana, o sea, no se escucha muy alterada en lo que es la Me mecánica vocal. despierto a las 7:15, me baño, me visto y me voy a la oficina, trabajo en Vaca y llego en una fábrica textil. Llego a mi oficina, lo primero que hago es abrir mi computadora para que bajen mis correos, saludo a mis compañeros de la oficina de al lado, voy por un café, empiezo a checar mis correos, reviso qué juntas tengo ese día y reviso qué pendientes. Y entonces aquí venía la disyuntiva de que al tener una lesión que era quirúrgica, pues comentarle que era quirúrgica, pero ella tenía su concierto y no nos da tiempo. Y estábamos en el estira y afloja. Así que ella me dijo, yo voy a ir a mi concierto porque llevo 4 años tomando clases de canto, lo estoy disfrutando un montón y quiero ir a mi concierto. Le dije, pues adelante, o sea, lo único que puede pasar es que estalles el quiste y pues es como que te operes tú sola, ¿no? Y entonces, a ver si, ¿cómo quito esto de aquí? Si la podemos escuchar. Si se aburren de toda la canción, la corto. Guay, no sale. Y además escoge una canción tremenda. ¿Tú estás escuchando la canción, Pati? La estoy Aquí escuchando, ustedes, ¿no? nosotros no escuchamos. Bueno, yo no escucho la canción. A ver, ¿y los demás? No, no, dice Karina que no. Mariana Colorado dice que no se escucha tampoco. ¿Tampoco? No se escucha, Pati. A ver, es que no la pude linkar, no la van a escuchar. Ok. Bueno, ahí se las comparto después para que escuchen lo bonito que cantó y era la de el Titanic. Entonces se arrancaba unos agudos tremendos y bueno, lástima porque si no la pude linkar, como que ya no me dejaba, si la quería yo linkar, no corría en y si no se me ocurrió, claro, eso no se lo estoy compartiendo, lo estoy viendo yo en mi computadora. Bueno, ahí se la paso a Karina, que es la que seguro que está más, shush. Bueno, el caso es que dio una interpretación fabulosa. Yo juré que había explotado el nódulo porque cuando se agarra el quiste, porque cuando se arrancaba hacia los agudos, pues era tremenda la forma como lo sostenía. Sin embargo, cuando hicimos la estroboscopia de control, perdón, esta es la voz. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo, porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo, las chaquetas se vuelven a guardar y todos, grandes y pequeños,
salen a la calle a disfrutar. Entonces no hubo ningún cambio. Y aquí, como ven, es la misma mecánica del quiste, quizás un poquito más redondito en la última estroboscopia que hicimos, pero también la llamé para ver cómo estaba y me dijo que no tenía ninguna molestia en la voz hablada, que aún no considera la opción quirúrgica ni por asomo, que sigue con sus clases de canto y con sus conciertos, que ya recuperó su rango vocal previo y que está bastante cómoda, que únicamente en ocasiones después de ensayar intenso, entonces presenta cansancio vocal. Entonces aquí lo que yo quiero transmitirles con este caso es precisamente que cuando nosotros vemos lesiones que en realidad no les afectan a la funcionalidad y no son lesiones malignas, pues no hay una premura por quitarla. Ujú. No, no, o sea, aunque en los libros nos diga, claro, esto es quirúrgico, no vamos a poder hacer que desaparezca, no, ni con tratamiento médico, ni con tratamiento de rehabilitación, pero si la paciente está cómoda y está logrando todas sus actividades sin ningún problema, pues someterla a una cirugía. Ahora sí que es un volado, porque aquí es tocar la cuerda, abrir la cuerda, quitar toda una cápsula y no sabemos ni siquiera cómo sería su cicatrización. O sea, hasta que lo haga el más experto de los expertos, si luego la cicatrización resulta ser queloide o ser pues de muchas adherencias, también es un volado y en lugar de mejorar, quizás la pudiéramos empeorar. Entonces ella va a seguir con su quiste feliz de la vida y veremos cómo nos va. Este es otro caso totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es una displasia leve. Es una paciente ya un poco mayor, arquitecta, que es profesora de universidad, pero nos cuenta que fue a consultar porque empezó a quedar como cansada de la voz y ronquita. Y este estudio nos lo compartió ella, se lo hicieron por un otorrino y detectan lo que es esta lesión blanquecina, que no es de buen aspecto, por lo que tienen que operarla, intervenirla y sale que sí fue una displasia. Entonces aquí aparentemente hasta pareciera moco. Ujú. Pero vemos una cuerda muy rígida. Y cuando tose y ya no hay moco, vemos clarísima la lesión blanquecina, ¿no? Entonces eso hay que quitarlo, o sea, no hay opción. La operan y en el posquirúrgico pues está muy, muy bien resecada. La cuerda está pues muy tensa, o sea, la cuerda intervenida pues prácticamente todavía está inflamada y no hay una ondulación que coexista con la otra, o sea, no es armónico. Por eso es esta visita a la foniatra. Entonces se ve muy claro como la que no está intervenida está muy, muy flexible, ondulando, hace un contacto correcto, pero la otra cuerda pues está todavía muy rígida e inflamada. Y Pero tú pregúntame primero para que se acabó la pauta. Cuéntame qué fue ¿por qué veniste? Ok, vine porque me quitaron un tumor en una cuerda vocal y el doctor me recomendó terapia de la cuerda vocal. ¿Y tú cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Incluso consideré cuando al principio me dio mucho trabajo conseguir la primera cita. O sea, pedí la cita y me la dieron un mes después y luego surgió un imprevisto y la pedí cambio y me dijeron, pero tienes que esperar hasta septiembre. Y le dije a la secretaria, es muchísimo tiempo, no entiendo por qué está. Le dije, no hay otra doctora, otro doctor que lo atienda. Y entonces, bueno, me hizo el favor de acomodarte, de acomodarme. Ajá. ¿Y qué sientes ahorita?
Bueno, la había sentido muy bien, casi idéntica. La B era como una percepción, pues vamos a decir así, muy de deseo más que de realidad, ¿no? La había sentido muy parecida a antes de la cirugía. Pero el viernes fue mi primera clase y yo no sé si uno se programa mentalmente a que guay, ahí se va a cantar la voz, cosa que la verdad intenté no, porque el doctor desde el principio me dijo lo mismo que tu doctora, que podía yo seguir teniendo la misma vida, el mismo uso a mi voz y que era lo ideal, que lo ideal era seguir como antes, ¿ok? Pero llevo 2 días como con pues con este gallito, así como, y entonces no sé si fue la clase, más que ayer platiqué mucho, entonces, pero mucha de la gente que me conoce me dice, oye, tu voz está idéntica, sobre todo mi hija, que yo creo que fue la que más se asustó. Ok, empecé a dar clases hace aproximadamente 6 años y la razón fue que la chica que actualmente es la coordinadora de arquitectura en la Marista había sido mi dibujante y sabía de mi interés por la restauración arquitectónica. Y yo había llevado una maestría, ella había estado cerca y hay un par de materias en la universidad que tienen que ver puntualmente con ese tema. Y me invitaba y yo le decía que no, porque no soy docente, ni tengo formación docente, ni perfil. Eh, pero me insistió tanto que un día dije, bueno, voy a empezar con una clase optativa y así fue. Entonces, aunque no tenga perfil docente, pero lo había estado haciendo súper bien durante los años previos hasta que apareció esta lesión. Entonces, si logramos que esa cuerda vuelva a tener esa flexibilidad que tenía antes, no debe tener mayor problema en desaparecer esa sintomatología. ¿Qué es lo que yo observé muy claro? Que ya estaba haciendo un mecanismo compensatorio de inspiración forzada y que eso se puede corregir bastante fácil. Entonces, está utilizando una respiración costal alta que si no le afecta realmente al tiempo de expiración, porque se echó como 25 segundos sacando su S, sí le afecta en la forma como apoya, porque entonces vamos colocando todo el esfuerzo en vocal a nivel cervical de cuello y nos olvidamos que el apoyo debe de ser en abdomen. ¿Mm? Entonces ya se llevó algunos de sus ejercicios para empezar, porque también la acabo de ver. Okay. Y aquí nada más les quería yo comentar, no les voy a poner toda la grabación, pero este es un paciente, un empresario que habla muchísimo, muchísimo, porque todo se la pasa hablando por teléfono, en teleconferencias, todo el tiempo. Le hicieron una cirugía de resección en papilomatosis, tiene una pequeña recidiva, pero le fue muy mal con la anestesia, entonces no piensa operarse otra vez. Y pues así como comentó la paciente anterior, que ha sido difícil encontrar cita, pero por causas ajenas a mi voluntad, tampoco crean que es que tengo citas hasta el 2024. A el paciente lo vi en mayo, y escuchamos esta voz. La primavera. Cuando llega la primavera, da gusto salir al campo, porque tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. El frío del invierno va desapareciendo. Sí, me despierto como a las 5:30 todas las mañanas, o es porque tengo llamada a las 6, o es porque voy a jugar al tenis mañana temprano a las 6:30 juego.
a las 8 me ducho y ya empiezo mis llamadas de las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Ahí hablo como 5 o 6 horas seguidas. Y a partir de las 2 comemos con la familia, a las 3 vuelvo a trabajar. Ya no tengo llamadas, escribo, más que nada. Bueno, y entonces de mayo lo puedo volver a ver hasta apenas ahora en agosto. Y escucho esta voz. La primavera. Cuando llega la primavera da gusto salir al campo, que tanto los árboles como las flores se visten de colores y alegran la vista. Entonces, salvo que ustedes opinen algo, yo la escucho igual, igual. Pero yo a los pacientes no les aplico el Voice Handicap Index. Lo hice mucho tiempo, se lo daba a mi secretaria, pero como que perdí la mecánica. Y entonces lo que les digo ahora muy fácilmente es, a ver, veniste el 22 de mayo y teníamos un 0, o sea, porque te sentías re mal con tu voz. Entonces eso teníamos 0 y ahorita, o sea, si tú estuvieras perfecto de tu voz, o sea, que tu voz ya fuera tu voz y tuvieras un 10, ¿en dónde te pones, no? Entonces hay quien te dice, no, pues ya tengo un 7, no, pues yo tengo un 9, no, pues mi voz ya está igual. Entonces yo al preguntarle a él, en cuánto te pones, no le había yo mostrado su grabación porque a veces se las enseño y me dice, yo de un 4. Estoy en un 4 porque la verdad es que cuando vine en mayo estaba yo fatal, o sea, no salía mi voz. Entonces, aunque yo sienta que en realidad han avanzado, o sea, muy, muy poco, o sea, ha avanzado poco, él siente al revés, o sea, como que se están asentando un poco todos los mecanismos de esfuerzo que estuvo realizando por el tiempo que tuvo las lesiones y que quizás a partir de ahora, si hacemos una rehabilitación un poco más regular, porque ha sido pues muy poquita y muy irregular, pues veamos nosotros mejores resultados. No les voy a mostrar el Voice Handicap Index, está libre en internet, lo pueden checar, es para medir el grado de discapacidad vocal, se divide en 3, no sé si se los voy a mostrar rápido, se divide en 3, perdón, se divide en 3 subescalas, la subescala funcional que se califican del 0 al 4, 0 es que no lo tengo y 4 es que es muchísimo, y la subescala orgánica y la subescala emocional. Y luego se hace una calificación en donde cada escala, por ejemplo, la incapacidad por ítem funcional puede ser de leve cuando es menos de 20 puntos, moderada cuando está entre 21 y 30 y severa cuando tiene más de 30. Y ya la global es leve cuando suma menos de 30 puntos, moderada de 31 a 60, severa de 61 a 90 y grave más de 90 y pues hasta el máximo que puede ser 120. Entonces, en la consulta es más práctico, yo creo que sí, preguntarle de 0 a 10 cómo te sientes y él se puede ir calificando. Y se puede ir calificando en las consultas subsecuentes también. Entonces, ya para terminar, los puntos a considerar, pues la particularidad de cada caso, o sea, todos los casos, aunque tengan quizás la misma lesión, o sea, que tengan un pólipo, que tengan nódulos, cada paciente es diferente. Entonces, tenemos que escuchar al paciente y las particularidades de cada situación. También es importante considerar el estado emocional. Hay que explicarles y que conozcan su instrumento vocal. Cuando ellos lo ven, les queda muchísimo más claro que tenemos datos pivote para toma de decisiones. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, me dicen, por ejemplo, los que vienen de la Riviera Maya, que se dedican a cantar y que hacen show, me dicen, es que no puedo dejar mi trabajo, o sea, no puedo estar en reposo vocal porque no gano y cómo pago mi renta, o sea, no puedes tú decirle a una persona, no puedes trabajar un mes y ahí ve cómo te las arreglas, ¿no? Sino que tenemos que empezar como que el estira y afloja para ir ganando terreno positivo, pero no darle carga emocional que nos haga retroceder en el avance.
involucrarnos más como foniatras en la información a los profesionales de la voz y al público en general. Todavía no saben que existe un foniatra o dan 50 vueltas antes de que llegan con el foniatra, ¿no? Tiene que haber mucha interacción con los otorrinos, o sea, cada vez más, o sea, no somos competencia, al contrario, sumamos y le va mejor al paciente y ya. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algo que quieran que aclaremos. Tendríamos material, o sea, N1000 para platicar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con gusto por el chat, por manita levantada y le cedemos la palabra. Yo por mientras, Pati, tenemos hoy invitadas especiales, tenemos residentes de medicina laboral y creo que esta es Ajá. una cuestión muy importante para ellos, porque yo creo que hay que aclarar que no porque tengamos una patología laboral, por ejemplo, con los maestros, no todos son nódulos. Ahorita nos has demostrado que efectivamente un montón de casos clínicos de docentes y no todo eran nódulos. ¿Sí? Hay quistes, hay pólipos, hay muchísimas patologías laringias y que no pensemos de instancia, es maestro, tiene nódulos. Y otra cosa muy importante es que no es tan frecuente, pero sí me llegan pacientes jóvenes que no tienen lesiones en la laringe, o sea, tienen disfonías funcionales que son perfectamente entendibles pues la cuestión de la carga laboral, pero que buscan una incapacidad laboral. Entonces, cuando llegan, pero no tienen lesiones y tú les das la opción de que tienen una posibilidad de rehabilitación, pues tomar esa posibilidad de rehabilitarse y no tener a alguien demasiado joven ya con una incapacidad pues permanente, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Aquí en el chat tenemos a Sonia Herrera, te manda saludos y un fuerte abrazo desde Ciudad de México, una excelente plática. Y Mariana Colorado nos dice desde Campeche que felicidades a la autora, muy buena plática. Karina Gudiño, un gusto escucharte, Pati, gracias por el tema. Es lo que tenemos en el chat hasta el momento. Creo que nadie se va a Perfecto. animar con la manita, Eso veo. pero bueno. Bueno, entonces sí, ahí está. La doctora Diana Gutiérrez nos dice que muy didáctico y de mucho aprendizaje, que muchas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, dudas o comentarios, agradecemos nuevamente a la doctora Patti Sauri por este tema, de suma importancia para todos nosotros, que aunque no nos dediquemos específicamente a la foniatría, siempre tenemos que conocer y estar actualizados en estos temas para saber con quién debemos de enviar a nuestros pacientitos cuando tengamos este tipo de patologías y de problemas. Vamos a dar Así es. unos avisos parroquiales. El El próximo webinar del Colegio de Audiología no va a ser en septiembre, vamos a descansar un mes. En septiembre nos va a servir para organizarnos y vamos a regresar con el siguiente webinar para el día 24 de octubre. En la página de Facebook ahí saldrá el tema y vamos a generar el evento y todo para que podamos compartirles la información. El siguiente evento, existe un webinar de AMCAOF en conjunto con nosotros, con el Colegio de Audiología de la Península de Yucatán, el próximo jueves 31 de agosto, el jueves de la próxima semana, a las 7 de la noche, en donde el doctor Luis Anduesa nos va a hacer favor de hablarnos del envejecimiento del sistema vestibular. Y pues para los inscritos en el diplomado de soluciones auditivas, el día 7 de septiembre, es nuestro módulo 7, ya con la doctora Sara Castorena, que nos va a hablar de la adaptación auditiva en pacientes con síntomas vestibulares. Entonces, esos son los avisos parroquiales por el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias, Patti. Un placer, como siempre.
y seguimos en contacto. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Saludos a todos y nos vemos pronto.